Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, acompañándolos hoy 5 de febrero, día sin carro y sin moto en Bogotá. Saludo a quienes hasta ahora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue. Día que ha estado soleado, día sin carro, como les digo, con muchas noticias, sobre todo políticas. Ya vamos a contarles qué está pasando con las consultas, qué está pasando con las listas al Congreso del Pacto Histórico. Comenzamos con lo que hay de fondo, la grave crisis de la salud. A esta hora hay protestas de pacientes de la nueva EPS que están bloqueando una de las principales vías de Bogotá, la avenida El Dorado. ¿Quién está en las protestas? ¿Quién se encuentra en las protestas? Jessica Gutiérrez está con nosotros. Jessica, buenas tardes. Desde las 7 de la mañana, pacientes de Nueva EPS se manifiestan en la sede de San Cayetano, acá en la ciudad de Bogotá, para denunciar demoras en la entrega de medicamentos y dificultades en la continuidad de sus tratamientos. Pues los manifestantes hacen una denuncia muy grave, y es que aseguran que el Hospital Universitario de Medellín, donde recibe atención varios pacientes de alto costo de esta entidad, entre ellos personas con VIH, habría suspendido la atención por presuntos retrasos en los pagos. Pues ante esto habla Néstor Álvarez, quien es representante de estos pacientes. En este momento, en el Hospital de Medellín atiende 2.000 pacientes de VIH, el cual suspendió la atención el lunes por no contrato y no pago de Nueva EPS. Pero esto se venía anunciando desde el año pasado y Nueva EPS nos engañó el lunes diciendo que estaba todo resuelto. La realidad hoy es que no hay atención, pero no solamente es el paquete de los 2.000 pacientes de VIH, no hay ayudas diagnósticas, no hay interconsultas, no hay absolutamente ningún servicio de segundo y tercer nivel para Nueva EPS. Y es que entre lágrimas y gritos los usuarios esperan la llegada del agente interventor de esta entidad para ser atendidos de manera presencial, y exigen garantías para poder acceder a sus medicamentos y no interrumpir sus tratamientos, que ya está afectando su salud. Ahí estamos leyendo los avisos, las pancartas. Exigimos soluciones a la nueva EPS, exigimos entrega de medicamentos, pañales, suplementos nutricionales, insulinas, psiquiátricos y oncológicos. La gente desesperada porque la nueva EPS y el sistema de salud hace agua, se cae a pedazos y no hay respuestas oportunas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A propósito, hay un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo que dice están disparadas las quejas de los pacientes contra la nueva EPS. Salima Feris. Sí, señor Ricardo. La Defensoría del Pueblo señala que solo el año pasado se registraron 14.603 reclamos contra la nueva EPS, lo que representa un aumento del 107% frente al año anterior, principalmente por fallas en el acceso a medicamentos y servicios de salud. La situación es aún más grave para los pacientes de alto costo, ya que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron cerca de 5.000 quejas y solo en los primeros 20 días del año se recibieron 1.100 casos. Ante este panorama, la Defensoría inició una estrategia con Nueva EPS para exigir respuestas urgentes, remover las barreras de acceso y garantizar las rutas de atención, ya que además advirtió que entre 2022 y 2025 recibieron más de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho de la salud en el país, la mayoría relacionadas con demoras y negación de medicamentos. De eso no volvió a hablar el gobierno, de la crisis de la salud que se extiende por todo el país, porque estamos, claro, en época de elecciones, en época de política, y muchos se concentran en eso, en el juego del poder, que hoy tiene muchos desarrollos. La registraduría ya aceptó la renuncia del Pacto Histórico a la consulta del 8 de marzo. Más adelante les vamos a contar por qué, a través de una curiosa pirueta, Daniel Quintero volvió a esa consulta con Roy Barreras. Acaba de hablar el procurador general Gregorio El Hash sobre estas decisiones del poder electoral. Mateo Piñeros. Ricardo, pues Iván Cepeda ha decidido ir a primera vuelta directamente, y ya lo puede hacer teniendo en cuenta que la registraduría aceptó la renuncia del Pacto Histórico para la consulta del Frente por la Vida. Dice el documento: mediante oficio, el movimiento político Pacto Histórico manifestó su retiro de la consulta Frente por la Vida en virtud de la decisión adoptada por el CNE respecto a la inscripción de Iván Cepeda. Acepta entonces la entidad el retiro del pacto. En las últimas horas ha habido cuestionamientos a las decisiones del CNE, especialmente desde la izquierda, incluso desde el presidente Gustavo Petro, y sobre este tipo de pronunciamientos que se han hecho en contra del Consejo Nacional Electoral habló el procurador Gregorio El Hash.
El Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo que actúa conforme a derecho y cuyas decisiones son controvertibles mediante los mecanismos que el procedimiento establece. El procurador no entra en controversia de tipo partidista ni política. Vigilamos que se aplique la ley y ahí estamos bien representados. El procurador El Hash también aseguró que están vigilantes a la participación en política porque hay funcionarios que podrían estar pasándose de la raya. 1:06, hablamos de economía. Antes hay 2 noticias en desarrollo. La Policía de Tránsito de Bogotá descartó que el conductor que causó un muy grave accidente en la tarde de este miércoles en la calle 63, Avenida Mutis con carrera 17 en Chapinero, hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. La prueba de alcoholemia resultó negativa. Ese accidente causó la muerte de una mujer de 58 años de edad y dejó gravemente heridos a sus 2 nietos. La otra noticia en desarrollo es que a esta hora hay cambio de mando en la Corte Constitucional. Acaba de posesionarse Paola Meneses como nueva presidenta de la Corte en reemplazo de Jorge Enrique Ibáñez, que cumplió su periodo, y la nueva vicepresidenta es Natalia Ángel Cabo. En noticias económicas, el Banco de la República, sí, sacó el paraguas y explicó por qué aumentó tan drásticamente las tasas de interés en su junta directiva del viernes de la semana pasada. Alejandra Bello. Ricardo, así es, pues durante su intervención en el Congreso de Tesorería de Asobancaria en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó por qué la autoridad monetaria ha tenido que tomar decisiones difíciles frente a las tasas de interés. Villar reconoció que la junta directiva habría preferido bajar las tasas, pero aseguró que hacerlo en este momento pondría en riesgo el mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de la moneda. Tras el estancamiento, el proceso de reducción de la inflación que observamos a lo largo de 2025 y la perspectiva de un aumento importante en el ritmo de aumento de los precios en 2026, el Banco de la República se enfrenta hoy al grave riesgo de perder la credibilidad en su compromiso con la meta de inflación. Eso hace que debamos tomar decisiones que no nos gustan y que además son dolorosas e impopulares en el corto plazo, pero que consideramos necesarias y convenientes para la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar de los colombianos a mediano y largo plazo. El gerente señaló 3 factores claves detrás de este estancamiento: el fuerte impulso fiscal tras la suspensión de la regla fiscal, el crecimiento acelerado de la demanda interna y el aumento del salario mínimo que superó ampliamente la inflación y la meta del banco. Finalmente, advirtió que perder credibilidad en la meta de inflación tendría efectos negativos sobre el crecimiento, el empleo y el costo de endeudamiento del país. Fundamentalmente, la causa de este aumento de las tasas de interés fue el incremento del casi 24% decretado por el presidente Petro en el salario mínimo. Hablando de economía, Fenalco dio a conocer unas cifras que son inquietantes. Veremos si se cumplen o no, pero advierten que al menos 7 de cada 10 empresarios en Colombia tendrán que despedir a algunos de sus trabajadores por cuenta de ese aumento del salario mínimo. Juanita Troncoso. Estamos hablando de 50% de los empresarios manifestó tener un alto riesgo de dificultades para sostener su operación. Ese es un dato muy alarmante porque es que estamos empezando, no sabemos qué va a pasar a mitad de año y cómo vamos a terminar el 2026. Ahí habla Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, sobre ese riesgo del despido de personas, de trabajadores por cuenta del aumento del salario mínimo. 1:09. Vamos a las calles de Bogotá. Don Nicolás Rodríguez, ¿cómo le ha ido en el día sin carro y sin moto? ¿Cómo van las cosas? Pues Ricardo, buenas tardes. Eso sí, con la carita quemada porque definitivamente el sol en Bogotá hizo de las suyas. El clima ha sido favorable a esta hora. Los equipos meteorológicos confirman que en Bogotá hay una temperatura de casi 20 grados centígrados y ha acompañado este día sin carro muy soleado a las personas. Precisamente los saludo desde la avenida Boyacá, muy cerca a la calle 80, específicamente a las afueras del centro comercial Titán Plaza, porque desde la avenida Boyacá es uno de los puntos de los casi 10 kilómetros que dispuso el distrito para este día sin carro y que muchas personas están también aprovechando. Como ustedes pueden ver en imágenes, hay varias personas que están esperando ese cambio de semáforo para entrar al carril exclusivo que tienen para la ciclovía el día de hoy. Precisamente estuvimos hablando con la gente, Ricardo, y nos llamó mucho la atención el siguiente testimonio. Una persona que llegó a vivir a Bogotá hace poco más de 2 meses, viene de Inglaterra, habla muy bien español. Él asegura que en Inglaterra esto no se ve, pero que para Colombia es una medida muy necesaria, así como otros dicen que se disfrutaron literalmente este día sin carro y sin moto porque pudieron andar con tranquilidad en Bogotá. Llevo 2 meses, 3 meses aquí, pero para mí es
maravilloso. Sí, he notado que hay muy pocos carros, autos privados por la calle y fluye bastante bien. Se necesita aquí, mucho más que en Inglaterra, porque en Londres, donde vivo, la gran mayoría de la gente va por transporte público. ¿Cómo le ha ido hoy caminando por Bogotá? Delicioso, un clima espectacular, no está haciendo mucho sol, no está haciendo mucho frío, entonces chévere. Los invito a que salgan. Pero pues me parece mucho mejor la bicicleta, menos trancones. A veces ya en la moto no se puede ni... Eso le iba a decir, no sea tímido, Nicolás, aparezca en video. ¿Dónde está en este momento? No, señor, acá estamos, Ricardo. Lo que pasa es que la señal sobre este sector de la avenida Boyacá con calle 80 todavía es muy poco estable, pero mire, ustedes en imágenes pueden ver que este sector de la calle 80 es muy concurrido también por cerca de los taxis y, como dice el distrito, están habilitados 37.000. Cifras importantes que entregan es que a la hora hay más de 700 comparendos aplicados en la capital, lo que también significa la inmovilización de poco más de 700 vehículos y más de 2 millones de validaciones en los pasajes del sistema integrado de transporte público, en el Transmilenio y por supuesto también en el sistema Transmicable. Y hay también una cifra importante, Ricardo, y es que el uso de la bicicleta de servicio público en Bogotá también estuvo en cifras muy altas. Aproximadamente más de 5.000 usuarios usaron esas bicicletas en las calles de Bogotá. Tradúzcame, por favor, bicicletas de servicio público. ¿Son los triciclos? Servicio, sí señor, las bicicletas que cuando usted va por la calle las ve estacionadas a lo largo de los lados de los paraderos, usted escanea un código QR y por un tiempo que usted debe pagar puede sacar esa bicicleta y alquilada. A dejar bicicleta alquilada, sí señor. Sí señor, 1-12, gracias Nicolás, desde la Boyacá con 80 en el noroccidente de Bogotá. Voy a la costa Caribe porque no mejoran las condiciones del clima en la costa colombiana. Las probabilidades de lluvia este fin de semana que viene en Córdoba y Sucre superan el 90%. Viene otro frente frío desde el hemisferio norte. Vanessa, en Barranquilla, ¿cómo se adoptan las medidas para afrontar esta posible nueva emergencia? Ricardo, le cuento que en estos momentos la angustia le está dando fuerza a los brazos de cientos de cordobeses que en las últimas horas han tomado pala y carretilla para cargar con la responsabilidad de defender la poca tierra seca que el río Sinú y San Jorge aún no se traga. Y esto se lo digo porque están llenando sacos de fique con arena para crear unos muros de contención artesanales que por lo menos eleven los niveles a 50 centímetros y así ir creando una barrera a estos incrementos que se están dando en los niveles del río, porque a pesar de que Urrá en estos momentos está completando cerca de 22 horas de haber apagado todas sus turbinas, parece que el agua del río Sinú sigue corriendo con fuerza y nada que frena su ataque contra la población. Ya se están contabilizando por lo menos unas 27.000 familias afectadas en el departamento de Córdoba, y lo que nos cuenta el alcalde de Lorica, el alcalde Carlos Mansur, es que están preocupados porque dicen ellos que lo que están haciendo ahora parece que no servirá de nada cuando lleguen las nuevas lluvias del fin de semana. Bueno, lo que se dice es que el fin de semana se pueden tener lluvias, que a partir de mañana se pueden tener lluvias. Se estaban hablando de tres situaciones. La que estamos viviendo, una segunda situación que puede ser entre el fin de semana y el otro fin de semana como una tercera situación. Y esto sería muy difícil porque a pesar de que están trabajando con maquinaria amarilla y también con todos los elementos posibles para evacuar a las personas que viven en las zonas ribereñas, el número de afectados continúa aumentando. Saludos al profe Castel, que estaba detrás suyo. Ya lo vimos en Blog Deportivo haciendo coquitos el profe Castel ahí en video. 1:14, hablamos de noticias del mundo. Cuba niega ser un país que protege terroristas. Ojo, porque esta declaración de Miguel Díaz-Canel de hoy puede ser histórica. Se declaró abierto el régimen de los Castro, el régimen cubano, a dialogar de todo con Estados Unidos. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones. Esto en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla, sobre todo con el asunto y el bloqueo del petróleo. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. El mandatario cubano, en una declaración a medios internacionales, le aclaró a Trump que Cuba no es un país que protege a terroristas. Cuba no es un país terrorista. Cuba tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de
otras agrupaciones. En estos momentos Cuba enfrenta un duro apagón que afecta a más de 3 millones de personas por la falta de combustible para que funcionen sus precarias instalaciones eléctricas. En este sentido, Díaz-Canel reveló que desde diciembre Cuba no ha recibido una sola gota de combustible. Y fin de una época. El último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, el nuevo START, expiró hoy. Esto es muy importante porque es un cambio en el control de armamentos de destrucción masiva desde la Guerra Fría. Con esto, Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un momento grave para la paz y la seguridad internacional. Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 85% de las ojivas nucleares del mundo. El presidente Donald Trump advirtió que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debería estar muy preocupado si no se llega a un acuerdo mientras ambas partes se preparan para sus primeras negociaciones formales mañana, desde que Estados Unidos bombardeó el programa nuclear de Teherán el año pasado. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane. Las tensiones entre ambos países aumentaron drásticamente en las últimas semanas tras la represión letal de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes antigubernamentales, que llevó a Trump a enviar una armada militar estadounidense a la región y amenazar con lanzar ataques. César, gracias. 1:17 en el Abrebocas Deportivo, don Octavio Sazo, que tenemos. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de John Hader Durán, que está por confirmarse su pase al fútbol de Rusia, también de los Juegos Olímpicos de Invierno que van a comenzar de manera oficial mañana en Italia, en Milán Cortina, con la participación de un atleta colombiano. También hablaremos, por supuesto, de fútbol, del torneo colombiano, de lo que va a suceder muy pronto en el país y, por supuesto, del mercado de fichajes y todo lo que hay alrededor del mundo del fútbol en Europa. Todo eso en minutos acá en Los Deportes en Meridiano Blue.